Vamos a leer los dos primeros versículos, ¿no? Para la honra y gloria de Dios. ¿Ok? Muy bien, ahí está. Seguramente lo conoces. Seguramente lo has leído, ¿no? Seguramente has reflexionado sobre estos pasajes. Creo que de alguna forma las personas están identificadas con este texto. Ya que el libro de Juan, solo hablamos del libro, del Evangelio de Juan, es un libro que es regalado, obsequiado, ¿no? Yo he visto evangelios de Juan en los hospitales, ¿no? Cuando uno está en un hospital, uno ve allí un evangelio de Juan o una Biblia del Nuevo Testamento solamente, ¿no? Es más, hay un material que solamente se basa en el libro de Juan, ¿no? Un libro que obsequia a la iglesia evangélica y es un estudio, se llama el estudio Felipe, ¿no? Y que justamente se basa en el Evangelio de Juan. Creo que el libro más conocido, ¿no? Más eh, dado a conocer, el más, en el cual más se basan muchas personas es el libro de Juan, ¿no? Allí en Juan está ese pasaje hermoso donde dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. No hay dudas que el libro de Juan es el libro más difundido, pero así como es difundido, también a veces lo obvio parece ser tan obvio que no se le interpreta adecuadamente, ¿no? Y uno de estos pasajes es el que tenemos al frente. Juan 1:1 dice así: en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido fue hecho. En él estaba la vida, dice el verso 4, y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Bueno, vamos a ir viendo estos pasajes, ¿no? ¿Qué es lo que el autor menciona? Otra cosa que hay que ver, nosotros estamos leyendo una Biblia, es la Reina Valera del 60 en español, ¿no? Es el idioma nuestro. Para otros, su idioma es el inglés, y seguramente están leyendo Juan o San Juan 1:1 en inglés. Otros quizás manejen el coreano y puedan estar leyendo la Biblia en coreano, en el idioma de ellos, ¿no? Pero todos estos idiomas que he mencionado son simplemente traducciones, ¿no? El texto original, digamos así, en la cual fue escrito la Biblia, y el texto que tenemos allí fue griego, ¿no? Entonces, los primeros cristianos y el Evangelio según San Juan fue escrito en el idioma griego, en el griego koinet, así es, ese fue. Ahora, ¿por qué razón, no, estos pasajes se escribieron en el griego? ¿Por qué no se escribieron en otro idioma, no? ¿Por qué no se escribió en el hebreo? Que pues los discípulos eran judíos y deberían haber escrito sus evangelios en hebreo. Jesús fue judío. Solamente hay una cuestión allí importante. La palabra de Dios es mundial, ¿no? Es mundial. Dios quiere comunicar su palabra mundialmente. Y entonces el vehículo que usó fue el griego, ya que en la época del primer siglo, inclusive 2 siglos antes de Cristo, ya la gente estaba identificada con el griego. Y esto es por Alejandro Magno, el gran conquistador, ¿no? Él se preocupó por helenizar a los pueblos, y dentro de su agenda globalista, digamos así, él estaba interesado en que la gente conozca el griego. Y entonces, como todo el mundo hablaba griego, era necesario que la Biblia también, ¿no? Pueda estar en ese idioma para que la gente pueda leer la palabra de Dios en su idioma. Y como el idioma internacional era el griego, era más fácil llegar a los pueblos, era más fácil llegar a las etnias, a las naciones, con el idioma griego. Entonces, esa es la razón.
por la cual nos viene el libro de Juan, el Nuevo Testamento, en el idioma griego. Y cuando hablamos de griego koiné, estamos hablando también del griego del vulgo, ¿no? Es decir, popular, porque hay algunos tipos de griegos, si ustedes saben, ¿no? Hay un griego que habla la aristocracia, un griego refinado, pero el evangelio, o los evangelios, en su mayoría, tienen el griego pues del vulgo, del pueblo, es decir, para todos. Entonces eso quería remarcar. Ahora, las palabras que acabamos de leer, donde Juan dice en el principio era el verbo, ¿no? Estas palabras Juan no las escribe por escribir, ¿no? Juan sabe que tiene un tipo de público. Juan es consciente que vive en una época donde hay gente que tiene ideas no tan claras acerca de Dios, ¿no? Sus ideas sobre Dios son difusas, son ideas un poco oscuras, son ideas fuera de la verdad de Dios. Entonces, a la hora de escribir Juan su evangelio, él trata de llegar a ese público, explicarle lo que es Dios, ¿no? ¿Cuál es el mensaje de Dios? Ya que estas personas o estos lectores tenían ideas extrañas sobre Dios. Es necesario clarificar. Entonces, en este libro, Juan va a clarificar y a quitar algunas ideas que por muchos años mucha gente de ese lugar había acariciado por tiempo. Entonces, él tiene que explicar. En el griego, por ejemplo, la palabra en el principio es arjé. Es la palabra griega, ¿no? Es el arjé. En el principio es arjé. Quizás para nosotros, como ya no hablamos griego, no tenga mucho significado, ¿no? Pero para la gente del primer siglo, esa palabra arjé estaba llena de significado, ¿no? Solo con mencionar esa palabra arjé, los lectores de Juan decían, pero Juan está hablando un término que nosotros conocemos. Pero ese término que ellos conocían, no entendían como Juan quiere explicar acerca de dónde es ese principio, cuál es ese arjé. La palabra arjé, de hecho, quiere decir principio. Pero el principio de Juan no es el principio de sus lectores. El principio de Juan es un principio muy distinto a lo de los lectores. Para los lectores de Juan, la palabra arjé significaba otra cosa. Para ellos, arjé tenía que ver con comienzo y tenía que ver mucho con la filosofía. La palabra arjé para ellos es una palabra, de hecho, usada por primera vez en la filosofía. Entiéndase, que la palabra arjé es una palabra que fue usada por primera vez por los filósofos. Entonces, Juan está entrando en ese terreno, pero Juan entra en ese terreno para hablarles de otro principio, no el principio filosófico, sino otro principio. Para que ustedes sepan más o menos cuál es el arjé, o qué es el arjé para los filósofos y para la gente de ese entonces, es necesario que nosotros podamos saber qué era el arjé para los filósofos, ¿no? Para los filósofos de la época, pues, de Juan, de los cristianos, ¿no? Ya que el cristianismo tuvo que hacer frente a la filosofía, ¿no? Aquí yo tengo una serie de filósofos que seguramente muchos padres, muchas personas que están aquí han oído hablar de ellos, ¿no? En el colegio hemos recibido clases de filosofía, o en historia, de alguna manera también nos han hablado de filosofía. Los primeros filósofos aparecen en Grecia, por supuesto, los filósofos son griegos. A los primeros se les conoce como presocráticos o monistas, ¿no? Monista viene de uno, porque estos filósofos comenzaron a enseñar algo distinto a otras culturas. Ellos comenzaron a enseñar que alguien nos trajo a este planeta, que el universo no existe sin sentido, ¿no? Sino que hay algo que trajo todas las cosas a la existencia. Ese es el monismo, ¿no? El monismo tiene que ver con decir que hay una causa primordial, principal, por la cual vienen las cosas a la existencia, ¿no? Estos filósofos
existieron en su mayoría el siglo VI. Todos los filósofos que están aquí en mi diapositiva son del siglo VI. Quiero retenerme un poco en el siglo VI, porque el siglo VI, según los historiadores, es un siglo donde hay una explosión del conocimiento. En el siglo VI aparecen una serie de gigantes, ¿no? Por las cuales se sostienen muchas religiones hoy en día, ¿no? Aparece, por ejemplo, el príncipe Siddhartha Gautama, aparece Buda. Que no me digan que el budismo es una religión pequeña, ¿no? Tiene muchos seguidores, pues aparece en el siglo VI Buda, ¿no? Con su tema del iluminado, ¿no? Otro que aparece también en el siglo VI que usted ha escuchado es Confucio, ¿no? Y quien, pues, imperó e influenció mucho en los chinos, Confucio. Otro que aparece en el siglo sexto es Ciro Grande, el primer imperio, ¿no? Aqueménida, un imperio vasto, demoledor, ¿no? Aparece también Ciro el Grande, otra persona que aparece en ese siglo importante es Nabucodonosor. Mientras hay gente iluminada, ¿no? Que aparece Nabucodonosor, pero haciendo algo increíble, destruyendo el templo. Mientras aparecen luminarias, el templo judío, el templo de Jehová, está siendo destruido. Nabucodonosor entró el 605 antes de Cristo a Jerusalén, quema la ciudad de Jerusalén, la destruye y lleva cautivo a los judíos a Babilonia, ¿no? En el siglo VI también aparecen estos filósofos que yo les estoy mencionando, ¿no? Que traen un término que está en el libro que vamos a estudiar a Juan. Ellos traen el arjé. Ellos comienzan a estudiar el tema del arjé por primera vez, seguramente sacado de Homero, de una obra mucho más antigua, pero comienzan a no creerse el cuento, ¿no? Porque ¿cuál era el cuento? El cuento antes de estos filósofos era de que para toda cosa hay una deidad. Hay una deidad del agua, hay una deidad en el sol, hay una deidad en el monte, hay una deidad entre los árboles. Ellos cualquier cosa que les sucedía en la vida tenían que asociarla con una deidad. Aparecen los filósofos presocráticos y estos rompen con esas creencias, ¿no? Politeístas o paganas, ¿no? Y ellos comenzaron a decir, no es que una deidad, no es que hay varias deidades, ¿no? No. Por ejemplo, el primero fue Tales de Mileto. Él dijo que el arjé era el agua. Así decía Tales de Mileto. El arjé es el agua, ¿no? Eso decía Tales de Mileto. Es decir, quien nos trajo a la existencia es el agua. Y él no llegó a esa conclusión porque sí. Él hizo estudios, investigaciones. Cavó un hueco, ¿no? En la tierra. Hizo un hueco en la tierra y humedad. Dijo, hay humedad. Estuvo en Egipto, vio seguramente el río Nilo y dijo, hay agua. Es un río sagrado. El mar tiene agua y lluvia, las plantas tienen agua, el cuerpo humano tiene agua. Entonces nosotros, el arjé es el agua. El que nos trajo a la existencia fue el agua. Nosotros existimos por el agua. Y cuando morimos, retornamos al agua. Porque vamos a la tierra y eso se humedece y es agua. Entonces llegó a la conclusión, es el agua. Hay un adelanto, por supuesto, allí, porque antes cualquier cosa era la naturaleza, cualquier cosa era un dios, no. Él dijo, no, hay un principio regente y es el agua, ¿no? Eso decía Tales de Mileto, que es el agua el que nos trajo, pues, a la existencia. Muy bien. Hubo otro, Anaxímenes de Mileto, ¿no? Que también era de esa misma ciudad. Él dice, no, el arjé, el principio regente por la cual se mueve el mundo y quien creó todas las cosas es el aire. Si por él nos movemos, nosotros respiramos, aspiramos, ¿no? Y todo eso. Entonces, por lo tanto, es el aire es condensado, ¿no? Entonces, esto decía Anaxímenes. Otro fulano llamado Anaximandro, él dijo, contradijo a Tales de Mileto y dijo, no puede ser el agua.
no puede ser el aire, no puede ser tampoco el fuego, sino él dijo, tiene que ser el apeiron, el arjé es el apeiron. Y es interesante lo que dice este filósofo, porque cuando uno quiere buscar qué es el apeiron, es algo que no se define. Él no define qué es el apeiron. Él dice, no puede ser alguien material. El agua es material, el aire es material. Tiene que ser algo que no se ve. Y quien nos trajo a la existencia, decía Anaximandro, es el apeiron. Sí, y cuando él hablaba del apeiron, él decía, es algo que no se puede definir. Es algo indeterminado, es algo inmutable, es algo eterno, existe, se mueve. No, él no explicó qué era el apeiron, solamente él mencionaba que es algo inmutable, es algo eterno, y por él nos movemos, por él vinieron todas las cosas. Nunca definió, yo estuve buscando, tratando de ver qué era el apeiron para Anaximandro, pero no lo definió, se quedó allí. No, ahí se quedó, pero hay algo que ha traído las cosas a la existencia. Nos movemos por algo. Hay alguien que trajo la vida, el aire, el agua. Entonces él se adelantó y dijo que es el apeiron. Y para Anaximandro el apeiron es algo eterno. Es algo que no se puede definir. Y cuando morimos, dijo él, retornamos al apeiron. Él decía que el apeiron fundó los mundos. Para él pensaba que había varios mundos, ¿no? El apeiron fundó los mundos. Pero no podía definirlo, se quedó allí. Hasta ahora es motivo de estudio que es el apeiron de Anaximandro, ¿entiende? Bueno, hay otro filósofo, y con esto voy terminando esta ilustración, Pitágoras, ¿no? Pitágoras es famoso, lo hemos llevado en la escuela, en el colegio, por el famoso teorema de Pitágoras, ¿no? Eso de la hipotenusa, no sé si se acuerdan. Entonces, Pitágoras dijo, no, a nosotros nos trajo los números, porque él veía el universo y veía que todo estaba bien, es exacto, ¿no? Habían números en el universo, y entonces a nosotros nos creó los números. Eso decía Pitágoras, y creo que esta sociedad se ha quedado con eso, ¿no? Se ha quedado con el número, porque el mejor es el que saca 10, el peor es el que saca 0,3 o 0,0, ¿no? Entonces nos hemos quedado en los números. La gente vale por sus números. Bueno, es otro tema. Entonces, estos filósofos trataban de entender que había un arjé, que había un principio. Para algunos era el agua, para otros era el aire, para otros era el fuego, y para uno era el apeiron, que no lo define. Pero por lo menos ellos van cambiando la cosmovisión politeísta, porque cuando uno lee las culturas babilónicas, mesopotámicas, las culturas egipcias, uno queda tremendamente raro, ¿no? Porque hay una cantidad de dioses que ni sus nombres nos podríamos acordar. Ellos tenían muchos dioses. Y estos filósofos comenzaron a decir, no, hay alguien que trajo las cosas a la existencia. No sabían cómo definirlas. Bueno, Juan las define. Viene Juan, años después, y él comienza a definir de forma exacta, clara, qué es el apeiron, qué es el arjé, qué es el arjé. Entonces ahora sí, volvemos bajo este recorrido, ¿no? Volvemos, por favor, al Evangelio según San Juan. Ahí está. En el principio era el verbo. La palabra arjé, es decir, está diciendo que muy al comienzo hay alguien que se le denomina verbo, que los filósofos conocían muy bien. Esto es logos, ¿no? En el principio era el logos. Ahora, los filósofos no sabían definir qué era el logos, también, así como el apeiron, ellos no podían definir qué era el logos, ¿no? Ellos decían, bueno, el logos es la palabra, sí, con mayúscula, pero no podían definir, solamente decían que hay un logo, pero no entendían qué era el logo. Juan va más allá y dice, ok, en ese arjé, en ese comienzo, hay un verbo, ¿no? En el principio era el verbo. Ese arjé es el verbo y siempre estuvo en el comienzo. O sea, nunca dejó de estar. Sí, siempre existió, porque para Juan la palabra principio no es comienzo, no es inicio.
La palabra principio para Juan va más allá de eso y tiene que ver con que siempre estuvo, no hay un momento que no haya dejado de estar. En el principio era el verbo, y luego dice que este verbo estaba con Dios, ¿no? Aquí nos habla de dos personas ya, ¿no? El verbo, por un lado, pero dice que este verbo, pros en griego, estaba con Dios, es decir, junto a Dios. O sea, no estuvo solo, solitario, sino que estaba asociado a otra persona, a quien Juan aquí le llama Dios. Este verbo con mayúscula, este verbo estaba con Dios, estaba asociado, estaba junto a Dios. En otras palabras, coexistía con Dios, ¿ok? Compartía con Dios. O sea, hay alguien, aparte del Padre, que está con Dios, y Juan llama a este otro el verbo, o el arjé, el principio, está con Dios. Pero algo interesante que también parece una especie de trabalenguas es en el siguiente, después de la coma, ¿no? Y el verbo era Dios. Es decir, este arjé de Juan, la cual lo llama logos, ¿no? Estaba con Dios, estaba asociado con Dios, estaba junto a Dios. Pero este arjé, para que no se equivoquen sus lectores, también participa de la naturaleza divina, también es Dios. No es que fue creado, existió, era Dios. Se está diciendo, Mileto, te equivocaste, no es el agua, el arjé. El arjé es el verbo. Anaximandro, te equivocas. No es el apeirón el que tú mencionas. El apeirón es Cristo. Él es el principio. Él estuvo con Dios. Él existió antes que todas las cosas. Y no solo eso, para que no se equivoquen, es Dios. Cuando dice Dios, está diciendo lo que decía Anaximandro, es decir, no hay un momento que no haya dejado de existir. Siempre existió, decía Anaximandro, estuvo allí. Sí, él trajo todas las cosas a la existencia, le dice Juan a Anaximandro, como respondiéndole, ¿no? Porque sus lectores eran filósofos, muchos de ellos venían de las tradiciones filosóficas y tenían un concepto equivocado del Dios. Miraban a Cristo como un semidios. No, no, no. Él es el alpeirón, él es el arjé, y él es el logos, pero él ha estado siempre en el principio, nunca ha dejado de ser. Él es la fuente de toda la sabiduría y de toda la inteligencia del universo entero. Está diciendo eso, en pocas palabras quizás no lo entendamos, pero ahora que ya hemos entrado nosotros a este terreno, nos queda mucho más claro lo que Juan quiere decir con respecto al arjé, ¿no? A logos. Ese logos era Dios. Anaximandro no podía decir, nunca dijo que era Dios. Pero Juan dice, ese verbo, ese logos, es Dios. Yo creo que hasta ahí, cuando leyeron los primeros lectores, se quedaron ahí pensativos, ¿no? ¿Qué está queriendo decirme Juan? Que ese logos es Dios. Pero va más allá y nos va a decir cosas hermosas. Miren lo que menciona más abajo. Este era en el principio con Dios, o sea, este era el arjé con Dios. Dice el 3, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Con esto rompe todos los paradigmas acerca de la existencia, ¿no? De por qué existimos, de dónde vinimos, cómo es que hay vida aquí. ¿Ok? A los filósofos no podían definir cómo era la vida, trataban de buscar maneras, no llegaron a definirlo, por ahí algo Aristóteles, pero Juan es bastante avanzado y nos dice que este arjé estaba con Dios, pero también dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido fue hecho. Está hablando que este arjé o este verbo divino ha creado todas las cosas. Si nosotros queremos entonces buscar de dónde venimos, aquí Juan la define. El verbo nos ha creado. Por el verbo existen todas las cosas. Con esto me dirijo a los que me están escuchando y les menciono, nosotros no vinimos por casualidad. No somos un mero accidente. No venimos por la evolución. No, no, no. Hay alguien que trajo todas las cosas. Ya los filósofos trataban de buscar en el siglo VI antes de Cristo quién era. No lo pudieron definir. Viene Juan y lo define
en forma contundente y clara, ¿no? Ese verbo es el arjé, es el arché, es el que trae todas las cosas a la existencia. Estaba con Dios, no fue creado, es divino también, es divino, siempre existió y por él vienen todas las cosas. Hermanos, vivimos en una cultura negacionista, ¿no? Vivimos en una cultura donde la gente no cree en Dios, una cultura, una mente posmoderna, donde no hay Dios. La gente se ha atrevido a pavonearse, digamos así, y a decir que Dios no hay Dios, no. Entonces, es un mundo que no tiene derrotero. Aquí escuchemos a Juan, hace 2000 años atrás, él escribió que hay un verbo, hay un principio, hay un arjé, y él ha traído todas las cosas a la existencia. Pero avancemos porque el pasaje es mucho más maravilloso, ¿no? Dice, este era el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida. Otra vez, ahora menciona que no solo es creador, sino que también la vida misma está en él. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Solo es el único que puede alumbrar nuestra vida, puede darle luz al corazón humano, al corazón descorazonado que vive en tinieblas. Solamente es este verbo. En este verbo está la vida. La vida no está en otra persona. La vida no está en Buda. La vida no está en que tú lleves una religión tal por cual. La vida está en el verbo. La esencia de la vida está en el verbo. Ok, si tú quieres tener vida, tienes que estar asociado a este verbo. En él está la vida. No hay vida fuera de él. Fuera de Jesús, porque este verbo vamos a ver más abajo que es Jesús. Fuera de Jesús no hay vida. Por más que las propuestas de Buda sean bonitas y atrayentes para tu vida, no hay vida en Buda. No hay vida tampoco en los filósofos que he mencionado. En él estaba la vida eterna, la vida duradera y permanente. La vida está en Jesús. En él estaba la vida. Y dice más allá, y la vida era la luz de los hombres. Es decir, si en él está la vida, la verdadera luz es Jesús. La vida era la luz de los hombres. El 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella, ¿no? Está hablando de que este verbo es la luz de los hombres y dice que esta luz resplandece. Está hablando del triunfo de Cristo y las tinieblas no prevalecerán contra ella, ¿no? Está hablando del triunfo de Cristo sobre las tinieblas. Y más abajo dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y concluyo con los siguientes versos. Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El arjé, que tanto hablaban los filósofos y hoy día en la cátedra, en las universidades, te hablan acerca de esto, los que son catedráticos de filosofía, no se han dado cuenta que el arjé es Jesús. El verbo, la palabra por la cual fueron creadas todas las cosas, es Jesús. Y no es un pensamiento, no es una idea, no es algo que no se puede reconocer, no es algo abstracto. El texto bíblico está diciendo que Jesús existía en la eternidad, estaba con Dios, pero ahora se ha hecho carne, se ha hecho visible, se ha hecho accesible. Jesús, el verbo, ahora toma la humanidad y viene con nosotros, vive entre nosotros, hace su santuario entre nosotros y alumbra nuestra vida. Para Juan no existe
otra verdad que no sea Jesús. No existe otra luz que no sea Jesús. No existe otro principio que no sea Jesús. No existe otro creador que no sea Jesús. Es decir, en Jesús nosotros podemos encontrar la verdadera luz y podemos encontrar vida, solamente vida. Lo maravilloso de esto es que este logos, ¿no?, que los filósofos no podían definirlo, Juan dice se ha hecho carne. Ha habitado entre nosotros. Y sí, yo creo que nos damos cuenta fácilmente que esto se trata de Jesús, ¿no?, que nace, se encarna, vive entre nosotros y se hace nuestro Salvador, ¿no? Se convierte en nuestro Salvador. Y Él es el que da vida a los hombres. No da vida a una religión. El hecho de que estés afiliado a una religión, eso no te da vida. El hecho de que guardes ciertos mandamientos, eso no te da vida. El hecho de que tú tengas muchos ejercicios espirituales no te da vida. La vida está en Jesús. ¿Tú crees en Jesús? Entonces tienes vida. Tú recibes a Jesús, entonces eres engendrado. No de carne, sino por voluntad de Dios. Estás dentro de los justificados y salvados. Es hermoso cómo Juan entonces define, ¿no?, esta verdad del arjé, de logos, y todo aquello él lo menciona en una persona, en Jesucristo. Vimos a él, dice, lleno de gracia y de verdad. Él es el único que puede iluminar tu corazón oscuro. Él es el único que puede dar paz a tu vida. Él mismo decía, venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados y yo os haré descansar. Queridos, no es la filosofía la que nos da vida. No es Tales de Mileto la que nos da inteligencia. No es Anaximandro que nos hace descubrir sobre ciencia. Es Jesús. En Jesús se concentra toda la sabiduría de Dios. En Jesús se encuentra la verdadera luz, la verdad. En Él está plasmado la verdad. Él es la verdad. Y la única manera de ser salvo es poniendo toda nuestra esperanza en lo que Él ha hecho por nosotros, en este verbo divino, ahora hecho carne, y que todos los que reciben, dice, ahora son declarados hijos de Dios. No sé si usted ya ha recibido a Jesús. No sé si usted todavía ha decidido por Jesús. No sé cuánto tiempo más va a esperar. Juan está rompiendo con todas esas creencias filosóficas y nos trae de forma clara que ese verbo, ese logos, esa palabra es Jesús. Es una palabra que ha venido a la tierra para convertirse en el Salvador de todos. Y todos los que acepten a Jesús, entonces son recibidos como hijos de Dios, sus pecados son perdonados y gozan de la vida eterna. Es lo que yo puedo ver, hermanos, en este texto bíblico. Hay luz para este mundo en el libro de Juan. Hay esperanza en las páginas de la Biblia. No se compara a la filosofía o las creencias de idólatras de la cultura egipcia o babilónica o al pensamiento filosófico. El texto sagrado va mucho más allá y nos concentra en una persona, en Jesús, el Hijo de Dios. La filosofía, ¿sabes dónde nos concentra? En nosotros mismos. Que el ser humano es finalmente su propio Dios. El ser humano es el que crea todas las cosas. De paso, hay un filósofo año más tarde que dice que Dios es un invento nuestro, ¿no? Que a Dios nosotros lo inventamos, nosotros creamos a Dios. A ese nivel llega la filosofía. O sea, el clímax de la filosofía es llegar a eso, a pensar de que nosotros inventamos a Dios. Eso es todo la filosofía. Pero Juan va más allá y trae esperanza en Jesús. ¿Qué ha hecho ese pensamiento? Porque eso nació en el siglo XVIII, de que nosotros creamos a Dios. Fue Voltaire y otros filósofos, provocó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ese pensamiento de que no existe Dios, pues provocó como consecuencia la Segunda Guerra Mundial, la cortina de hierro, ¿no? El muro de Berlín, y todas esas cosas traen ese tipo de creencias. En cambio, cuando nosotros fincamos nuestra esperanza en el verbo, en el logos, entonces ahora el corazón humano recibe la gracia de Dios. El corazón humano tiene una conciencia más sensible a Dios,
y despierta, ¿no?, esa esperanza en el Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga y que pues este verbo divino, el Logos, ilumine vuestros corazones. Amén.